Muy bien, hermanos, antes de empezar esto, bueno, hermano, ¿está en vivo esto ahorita ya? Ok, muy bien, bueno, entonces les voy a preguntar después del servicio, ya que no estemos en vivo. Pero muy bien, hermanos, vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Job capítulo 7, Job capítulo 7 del versículo 1 al versículo 10. Esta parte, hermanos, miren, la verdad es que yo lo estuve estudiando y dije, es que esto, ¿cómo vamos a aplicar esto a la iglesia? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Voy a terminar haciendo una aplicación al final del estudio de estos versículos. Obviamente la aplicación es, podríamos llamarlo, no necesariamente subjetiva, pero sí es una forma nuevo testamentaria de aplicar este problema que estaba teniendo Job. Si ustedes recuerdan, Elifaz da un discurso para con Job en los capítulos 4 y 5. Comenzamos a estudiar, ya vimos el capítulo 6, si ustedes recuerdan, capítulo 6 y capítulo 7 son una respuesta de Job ante el discurso de Elifaz. Entonces es una respuesta a lo que dijo Elifaz. Entonces capítulos 6 y 7 es dicha respuesta a lo que Elifaz le dijo en capítulos 4 y 5. Ahora, habíamos mencionado también la semana pasada que el capítulo 6, es decir, la primer parte de la respuesta de Job, va dirigido específicamente a Elifaz y también a Zofar y Bildad. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que en el capítulo 6 empieza no solamente hablando a Elifaz personalmente, pero comienza a hablar en forma plural. ¿Por qué? Porque ahí estaban Bildad y Zofar también. Entonces, el discurso no solamente abarcaba Elifaz, sino a los tres amigos de Job. Pero el capítulo 7, el discurso cambia. En el capítulo 7, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, el discurso ya no se enfoca para con los amigos, sino que el discurso del capítulo 7 va dirigido específicamente a Dios. ¿Okay? Entonces, capítulos 6 y 7, en respuesta a lo que dijo Elifaz en 4 y 5, está dividido en dos secciones. Capítulo 6 está para con los amigos. Capítulo 7 está dirigida para con la persona de Dios. ¿Okay? Ahora, en estos versículos que vamos a estudiar esta mañana, nosotros notamos tres cosas, cuatro comparaciones o ilustraciones que está utilizando Job para ilustrar la situación de su vida. Lo primero que él menciona es que no hay esperanza, ¿no? Y él menciona que su vida se asemeja a la vida de un jornalero. La segunda ilustración es que Job asemeja su vida a la vida de un esclavo. Tercera ilustración, Job describe su vida como semejante a un tejedor, o más bien, como dice en el versículo 6, ¿dónde está el versículo 6? Si ustedes observan el versículo 6, como la lanzadera del tejedor. ¿Okay? La lanzadera del tejedor. Y la cuarta ilustración, Job compara su vida con un soplo, como una nube, que rápidamente va hacia su muerte. ¿Okay? Entonces, ahí van otra vez las cuatro cosas que él utiliza para ilustrar su vida. Número 1, Job dice que su vida se asemeja a la de un jornalero. Versículos 1 y 2. Segundo, Job dice que su vida se asemeja
a la vida de un esclavo, versículos 2 y 3. Tercero, Job describe que su vida se asemeja a la de esa palabra siempre se me olvida. Lanzadera del tejedor. Y por cuarto, su ilustración, él asemeja su vida a un soplo o una nube. Y eso lo podemos ver en los versículos 7 al 10. ¿Okay? Entonces, estas son las 4 ilustraciones que él utiliza y está diciendo, mi vida es como esto, mi vida es como aquello, mi vida es como el jornalero, mi vida es como el siervo, mi vida es como el lanzadero del tejedor, mi vida es como la nube. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar estas 4 ilustraciones con las cuales Job compara su propia vida. ¿Okay? Nuevamente Job capítulo 7, versículos 1 al 10 es lo que estamos leyendo. Comencemos, hermanos. Ahora, antes de empezar con una oración, estas 4 ilustraciones que él da, en realidad reflejan 3 temores que tiene el ser humano. Otra vez, estas 4 ilustraciones que él da, hablan de 3 preocupaciones que tiene el ser humano. Primero, dinero. Esa es una preocupación de todo ser humano, ¿no? A menos de que tengas mucho y digas, no me interesa. Pero la gran mayoría de la población en el planeta Tierra no es adinerada. Por lo tanto, nuestra preocupación es en efecto dinero. ¿Okay? Job se está quejando de eso. La segunda queja que hace Job es acerca de su salud. Y esto es muy real hoy. Si nosotros observamos nuestro boletín de oración que tenemos, por la enfermedad de la hermana Diana, por la enfermedad de la hermana Rebeca, por la enfermedad de la hermana Alicia, por la enfermedad de la hermana Norma, por la enfermedad de nuestro hermano Jonathan. Estamos viendo que la gente se preocupa por su salud. Entonces, la gente se preocupa por dinero, igual que Job, y la gente hoy día se sigue también preocupando por su salud, al igual que Job. Entonces, muy aplicativo. Y Job también habla acerca de su muerte, como nube o como soplo, que simplemente es así de rápido. Es como un vapor nuestra vida, como lo dice el libro de Santiago. Entonces, él está preocupado no por su muerte, porque de hecho él pide la muerte. Él desea la muerte. Pero sí es un asunto que está en su corazón y su mente, la muerte. Y esto es algo que está en los corazones y las mentes de todo ser humano. Me voy a morir un día. ¿Sí? Entonces las mismas 3 quejas que tuvo Job son las mismas 3 quejas que existen hoy. La queja del problema económico, la queja de nuestro problema de salud y ciertamente el pensamiento de mi muerte próxima. Por lo tanto, va a ser muy fácil darle una aplicación a esto, porque estos mismos problemas se viven hoy, nada ha cambiado. Entonces vamos a empezar con una oración y ahorita vemos el desarrollo de estos versículos. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones que derrama sobre nosotros a diario, sus grandes misericordias, tantas que no las podemos contar. Todo en nuestra vida es por misericordia suya, por gracia suya, porque usted lo ha permitido, lo ha ordenado de esa manera. Señor, ayúdenos por favor a simplemente vivir de acuerdo a su voluntad, aceptar su voluntad, amar su voluntad. Señor, le damos gracias por esta su iglesia local. Como siempre, Señor, es nuestro deseo que esta iglesia sea una luz en esta comunidad, las comunidades aledañas, Señor, y que la gente vea reflejada en cada persona de esta congregación a la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Señor, te damos gracias porque usted nos ha permitido tener un ejemplar de la Biblia en nuestras manos, la cual podemos estudiar
y gracias por el Maestro que tenemos, el Espíritu Santo, que nos ilumina las verdades de su bendita palabra. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Versículo 1 y 2. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Bueno, yo no sabía qué significaba la palabra brega y tuve que investigar. En el diccionario común tiene otros significados, pero en lo que es el significado bíblico, brega significa un trabajo constante, arduo trabajo. Eso es lo que significa, arduo trabajo. Bíblicamente esa es su definición. O afanoso en el trabajo. Entonces está diciendo, ¿no es acaso trabajosa, podemos decir, o de mucho trabajo, la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Entonces, obviamente él está comparando su vida con el jornalero. Sin embargo, vamos a ver en el versículo 2 que realmente su vida está en contraste como la del jornalero. Y ahorita vamos a ver la razón por qué lo digo. Entonces, ¿no es acaso brega o trabajo dificultoso la vida del hombre sobre la tierra? Una cosa interesante, en el hebreo original, esta idea de la palabra brega, en realidad en el hebreo original implica trabajo duro, obligatorio. La idea con la cual se presenta esto en el hebreo original realmente está hablando desde un punto de vista militar. Es decir, el servicio militar. Es obligatorio el servicio militar. ¿No es así? Por lo menos en nuestro país es obligatorio. Entonces, eso es lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo, mi vida es un trabajo obligatorio, no tengo opción, como si fuese servicio militar. No tengo opción, tengo que. Mi vida es dura, tengo que trabajar. Pero observen lo que dice aquí posteriormente. Dice, sin embargo, versículo 2, como el siervo suspira por la sombra, ¿por qué? Porque está bajo, o sea, el esclavo está bajo el sol todo el día, acalorado, y nada más quiere sombra, y dice, así es mi vida, obligado a trabajar, como en el servicio militar, estoy bajo el sol, estoy cansado, y el siervo se mete bajo la sombra de un árbol y dice, puede respirar, tiene algo de esperanza estando bajo la sombra. Pero también hay una cosa interesante, dice que el jornalero espera el reposo de su trabajo. Reposo no significa nada más descanso, sino que reposo implica billuyus, dineros. A eso se refiere con la palabra reposo en el hebreo original. En otras palabras, la dicha de un jornalero es poder terminar su día trabajoso, y al final del día recibir su paga del patrón. Esta es su esperanza. Este es el consuelo de un trabajador jornalero, que al fin del día el patrón le va a dar su reposo, le va a dar su esperanza por la cual él ha estado trabajando. Pero a diferencia de Job, del jornalero, Job es más bien como un esclavo, porque su trabajo no es remunerado. Observemos el versículo 3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. En otras palabras, yo no tengo reposo. Al contrario, en vez de que se me pague, tengo más trabajo. Él estaba teniendo problemas económicos.
todo lo perdió. Si ustedes recuerdan, en el primer capítulo y el segundo capítulo, perdió todo. Perdió sus animales, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió a sus trabajadores, perdió los camellos, perdió sus ovejas, perdió todo. Entonces Job está en un punto de ser, como dijo mi suegro, el Carlos Slim de su época. Ahora él está completamente en quiebra y su trabajo no le rinde, y él trabaja y trabaja y trabaja y no hay remuneración, no hay esperanza. Hoy día muchos tienen este mismo problema. Es que el dinero no me rinde. Yo trabajo y trabajo y trabajo y simplemente no hay. Y estoy esclavizado a la chamba. Me esclavizo y estoy bajo el sol. Y no hay. Esto era lo mismo que le estaba pasando a Job. Por lo tanto, podemos comprenderlo. Y ahorita nos vamos a meter un poco más en ese asunto, en la conclusión. Ok, entonces vamos a leer versículos 3 y 4, vamos a leer el 4 también. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Era tanto su trabajo, tanta su fatiga, tanto sus preocupaciones por el dinero, que ya no, la cama ya no era sabroso para él. La verdad es que la cama es bien sabrosa. Yo no sé de ustedes, pero cuando tú trabajas bien duro y tú llegas a la cama, te avientas, haz una cosa riquísima. Y él está diciendo que su preocupación es tanta que la cama ya no le da consuelo. Observemos otra vez. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, no puede dormir. Vamos a adelantarnos y vamos a leer el versículo 14. Bueno, desde el 13. Vamos a leer el 13, 7:13. Cuando digo, me consolará mi lecho, es decir, su cama, mi cama atenuará mis quejas, dice el versículo 14, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. O sea, las pocas veces que pudo él dormir buscando consuelo en la cama, tenía pesadillas. ¿A poco no nos pasa eso hoy? Cuando estamos fatigados, cuando tenemos muchos problemas, cuando solamente queremos ir a dormirnos y ya por fin, después de moverte y dormir, ya estás brincando sobre la cama y después de un ratito dices, no hay consuelo, y por fin te duermes y tienes pesadillas. Yo sé que me ha pasado eso a mí. Y sé que no soy el único. Seguramente a usted le ha pasado en más de alguna ocasión. Vamos a ver rápidamente Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28 y versículos 67. Nada más, versículo 67. Deuteronomio 28, 67. La palabra de nuestro Señor dice, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Así estaba él. Ay, ya quiero que sea noche para ya descansar. Y ya llegaba la mañana, en la noche, y ay, ya quiero que sea día para que termine la noche. Inconsolable estaba Job. Ok. Ahora vamos a avanzar al versículo 5. Bueno, no leímos el cuarto, pero vamos a leer el cuarto, que tiene que ver con lo que acabamos de leer en Deuteronomio, en Deuteronomio 28:67. Vamos a ver Job 7:4 para entender lo que Job dice. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de iniquidades hasta el alba. Es lo mismo que estamos viendo en Deuteronomio. Ya quiero que sea noche. Ay, no, ya quiero que sea día. Ok, versículo 5. Entonces él se queja en esos primeros versículos, del 1 al 4, de lo económico. No puede dormir por cuestiones económicas. Ahora, versículo 5, salud.
Mi carne está vestida de gusanos y de costras del polvo. Mi piel hendida y abominable. Si nosotros recordamos desde el capítulo 2, 1 y 2, bueno, más bien desde el 2, estamos viendo que él tenía muchos problemas. Tenía una sarna, dice la Biblia, que lo cubría desde los pies hasta la parte alta de la cabeza, completamente lleno de roña. Él estaba con un problema de piel. Muchos piensan que algún tipo de cáncer o algo así. Se estaba echando ceniza, como ya lo habíamos estudiado. Y si ustedes recuerdan, la Biblia no dice que era ceniza, dice que era basura y estiércol. Entonces él se estaba untando estiércol y cenizas de basura quemada como antibiótico. Seguro le ayudó mucho. Él tenía problemas en la piel muy severas. Es importante notar que estas son las mismas quejas y problemas hoy día. Dinero, salud, longevidad de vida. Entonces nuestro problema siempre es ese: salud. Nada ha cambiado. Seguimos teniendo problemas con nuestra salud. Pero hay una cosa muy importante en cuestión a la iglesia, en contraste con Job. Nuestras quejas y nuestros problemas son temporales, porque físicamente seremos hechos perfectos. Tendremos un día cuerpos glorificados y no tendremos que preocuparnos jamás por nuestras enfermedades. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema. Bien, vamos a irnos con el versículo 6. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Entonces el versículo 5 habla de su problema físico, su salud. Versículo 6 está hablando de lo corto que es su vida. En otras palabras, está él haciendo una introspección acerca de su muerte venidera. Él está pensando: mi vida es tan rápida, mi vida es rápida, ha sido rapidísima mi vida. Déjenme decirles que en mi mente yo todavía tengo 18 años. Y estoy seguro que muchos de ustedes también se sienten muy joven acá. Decía mi papá, dice: en mi mente yo tengo 25, dice, pero ya no me funciona el cuerpo. Entonces eso es algo muy real. En nuestras mentes nosotros nos sentimos jóvenes, pero físicamente no. Y luego pensamos y dices: híjole, mi vida ha sido tan rápida ha sido mi vida, y ya no me puedo mover, ya me duele todo, ha sido así. No sé si ustedes han visto el lanzadero de un tejedor. Esa cosa se mueve así, y obviamente antes los tejedores lo hacían a mano, agarraban el lanzador y para un lado y para el otro, y para un lado y para el otro, y lo tenían que agarrar, y eran rápidos con eso. Ahora ya son máquinas, ¿no? Ya son máquinas, y ves, es la misma, es lo mismo, el lanzadero ahí sigue. O sea, después de tantos milenios, realmente la tecnología no ha cambiado mucho. O sea, es la misma idea. Ustedes pueden ver las máquinas de un tejedor y ves el lanzador que se mueve rapidísimo. Entonces, él está diciendo que así de rápido es su vida, como el lanzadero de un tejedor. Ahora vamos a ver rápidamente Santiago, ya se los había mencionado. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 14 al 16. Santiago 4, 14 al 16 dice la palabra: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina nada más está ahí un rato y se va. Igual es tu vida, así de rápido como una neblina, se va. Y continúa:
ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero bien, le dice la Biblia que nuestra vida es como una neblina, que nuestra vida es como un vapor, en otro versículo indica. Es decir, que tu vida es rápida. Antes de que tú te des cuenta, tu mente te va a decir, tengo 18, pero tu cuerpo ya va a estar chocheando. Y todos experimentan esto. Es una realidad que todos los que van a llegar a viejos van a experimentar esa realidad. Entonces, esto es lo que está pasando con Job. Él está pensando en su dinero, sus preocupaciones. Está pensando en sus enfermedades tan feas que está pasando. Híjole. Está pensando en lo corto que es su vida, en una forma de introspección. Señor, mira qué tan corto es mi vida. De hecho, en el versículo 7 nosotros podemos observar que realmente a partir de aquí es que su discurso va dirigido a Dios. Recuerden que yo les mencioné que el capítulo 7 el discurso es dirigido a Dios. Entonces vemos la primera mención de Dios, aunque no se menciona su nombre, en el versículo 7. De hecho, hay muchas otras versiones de la Biblia que incorporan ahí el nombre Dios. ¿Okay? En el versículo 7 dice, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Muchas, como mencioné, ahí no dice Dios, pero muchas versiones leen así. Acuérdate, Dios, que mi vida es un soplo. Es una cosa interesante porque si nosotros regresamos al capítulo 6, nosotros podemos ver que Dios está mencionado en el capítulo 6 como tercera persona. Pero aquí en el capítulo 7, Dios está mencionado como segunda persona. Okay, vamos a ver el 6:9. Capítulo 6, versículo 9. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Entonces Dios está mencionado ahí en tercera persona. Mientras que ahora en el capítulo 7 ya está puesta la persona de Dios en segunda persona sin mencionar su nombre. Pero Él está hablando acerca de Dios. Acuérdate, Dios, que mi vida es corta. Ahora, en cuestión a la idea del tejedor, esto también es importante. Recuerden que él compara su vida, o hace la ilustración de su vida, la rapidez de su muerte, con el lanzadero del tejedor. Lo interesante que esta es la segunda vez que Job compara su vida con cuestiones textiles. Okay. Si ustedes recuerdan, precisamente ahí en el 6:9 que acabamos de leer, ahí dice, en el 6:9, y agradará a Dios quebrantarme. En el hebreo original no es quebrantarme, en el hebreo original dice cortarme. Y ya habíamos explicado que él estaba pidiendo su muerte, pero él está viendo su muerte desde la perspectiva de un telar. Entonces, el hilo que sobra, lo corta, termina, porque ya ha acabado la obra, ya ha acabado la pieza, ya ha acabado el textil que se estaba elaborando. Entonces ha llegado a su fin y dice, Señor, córtale ahí. Ya terminó el fin de esta tela, córtale. Entonces es la segunda vez que él hace una referencia a lo textil, ilustrándolo a su vida. Pero una de las cosas interesantes con esto es, por más que tú desees la muerte, no estamos hablando del suicidio, estamos descartando eso. No pensemos en suicidio. Pero la realidad es, todos vamos a morir. Y el asunto es, morimos bajo la voluntad y el tiempo de Dios. Él es quien corta. Él es quien termina. Porque Él es el diseñador y sustentador de todas las cosas. Él es quien ve
nuestra vida el telar y dice, ya está completo, hasta aquí llegó este textil. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y solamente es Él quien puede cortar el hilo. Okay. Muy bien. Y vamos a ver otro versículo en el Antiguo Testamento con referencia a esto de lo del tejido. Isaías capítulo 38. Esto tiene relación a lo que acabamos de decir. Isaías capítulo 38 y versículo 12. 38:12 dice lo siguiente: mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Pues Dios es quien corta el hilo, Él es el que termina con nuestras vidas. Cuando el telar o la tela ya ha sido elaborada, terminada y dice hasta aquí. Entonces, sus quejas son muy aplicables hoy, porque son las mismas quejas que tenemos hoy. Dinero, enfermedad, salud, y nuestra introspección sobre nuestra futura muerte en nuestra vida tan corta. El asunto es que en el caso de Job, su esperanza era poca. Él creía en Dios, sí. Él era salvo absolutamente, por gracia, por medio de la fe, igual que nosotros. Pero su entendimiento era distinto al nuestro. Porque si ustedes recuerdan, no tenía él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no comenzó a morar sino hasta Hechos capítulo 2. Por lo tanto, Job no tenía la morada, o él no era morada del Espíritu Santo. No tenía una iluminación plena de lo que sucedería en un futuro. Ahora, más adelante, uno de los versículos más conocidos de Job dice que aunque desecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado. Él comprendía la resurrección de su propio cuerpo. Y él entendía que él iba a ver el rostro de Dios corporalmente por la glorificación de su cuerpo. Pero en realidad, entonces, esa era su esperanza, la cual es nuestra misma esperanza también. El único problema es de que él no tenía muy desarrollado todo el entendimiento de lo que esto implicaba, por la carencia del Espíritu Santo morando en su vida. Y por lo tanto él estaba así, ¿qué hago? Desesperado, ansioso a todo lo que daba. Pero es la situación. En la actualidad, después de Hechos capítulo 2, o más bien a partir de Hechos capítulo 2, todo aquel que es receptor de la gracia de Cristo Jesús, todo aquel que es salvo por la obra que Él llevó a cabo, nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y nuestro entendimiento de cuestiones de dinero y de salud y de la muerte deben de ser muy distintas al punto de vista que tenía Job. Lamentablemente, el cristiano no vive de acuerdo al Espíritu. Y por lo tanto, hay cristianos que aún son ansiosos y se afanan por cuestiones de dinero. Hay aún cristianos que son ansiosos y se afanan por cuestión de salud física. Hay cristianos que aún son ansiosos por cuestiones de su muerte futura. Cuando esto no debe de ser en la vida de un verdadero cristiano. Cuando un verdadero cristiano está viviendo dentro de la voluntad de Dios y está viviendo una vida realmente en el Espíritu Santo, las cuestiones del dinero, las cuestiones de lo físico y las cuestiones de mi muerte
no deberían traerme ansiedad. Yo no debería, como cristiano, de perder sueño por estas cosas. Pero ocasionalmente yo soy culpable de no andar en el Espíritu. Y son esos días cuando yo me acuesto en la cama y pienso en dinero. Me acuesto en la cama y pienso en mi físico. El cristiano que anda en el Espíritu no debe de ser afanoso ni ansioso por nada. Pero cuando dejas de caminar conforme al Espíritu y no permites que Él te guíe, empiezas a pensar en el dinero. ¡Ay! Ya llegó el recibo del gas y de la luz y del agua. Y todo lo demás. Vamos a ver qué es lo que la Biblia le dice a la iglesia en relación al dinero. En relación al dinero. Mateo, vámonos a Mateo. Bueno, se lo dijo a los judíos aquí, pero vamos a ver Mateo. Mateo capítulo 6, vamos a leer aquí 2 versículos. Mateo capítulo 6, versículo 25, dice la palabra de Dios aquí. Cristo Jesús es quien habla, Cristo nuestro Señor y Redentor, Él es quien habla y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Cuando tú digas: ay, no tengo que comer y me llegó el recibo, no tengo ni una gota de agua, ¿qué voy a tomar? Cristo dice: no te afanéis, tranquilo. ¿Tienes el cuerpo más que eso? ¿La sed más que eso? Mira, yo te protejo. Hay un versículo hecho himno también que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Entonces, no te afanes por cuestiones económicas, ni porque has de vestir, ni nada de eso. Pero ¿saben cuál es el problema hoy? Que todo el mundo es materialista. O sea, de hecho ya ni se preocupan por qué de vestir, se preocupan por: yo quiero el iPhone más nuevo. ¿Okay? Entonces ese es el asunto, quiero el Samsung que sigue. Y se preocupan y hacen todo lo posible por... El otro día se me cayó mi teléfono y todo el mundo: ¡ay, pastor, se le cayó! Es quebre. Y la gente, híjole, tienen las cosas, están preciosos para ellos. Dice Dios: eso no es nada, eso es basura. Yo te voy a mantener, yo te voy a proteger, yo te voy a dar lo que necesites. Ahí mismo en Mateo 6, vamos a leer el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces mira, todos los días vas a tener problemas. Cada día vas a tener problemas. Y va a haber problemas nuevos a diario. Dice: pero no te afanéis. Es parte de la vida. Yo me encargo. Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Él va a suplir todas mis necesidades. Cuando te llegue el recibo del gas, Él te suplirá de alguna manera u otra. Cuando no hay una gota para tomar, no hay garrafón en la casa, Él va a suplir de alguna manera u otra. Él te va a suplir tus necesidades. No es decir que Dios te va a dar tu iPhone. Recuerden, esa no es una necesidad. Dios te suple tus necesidades. Entonces no estés afanoso, tranquilo. Vamos a ver otro versículo. Filipenses 4:6. Por nada, es decir, nada.
por nada, es decir, nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, agradece absolutamente todo lo que te está pasando, ora a Dios, dile: Señor, tú ya sabes, pero me está pasando esto, y esto me está pasando, pero yo estoy tranquilo, no estoy afanoso por nada, porque yo sé que usted, Señor Dios Todopoderoso, está en control. Esa es la oración y la petición de un creyente. Señor Dios, estoy tranquilo porque yo sé que tu provisión y tu providencia están ahí, y la promesa que me has dado. Señor Dios, esta es mi situación económica, la cual tú ya sabes, Señor. Señor Dios, este es mi problema físico, el cual obviamente ya conoces, Señor. Y yo lo dejo sobre tus manos. Gracias, Señor, por mi situación económica. Gracias, Señor, por mi situación física. Wow. Qué diferente forma de pedir. Vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, cuando estés ansioso por dinero, dice: de nada estés afanosos, Él cuidará de ti. ¿Tienes problemas físicos? No estés afanoso por eso tampoco, Él cuidará de ti. Ahora, vamos a irnos a la parte de la salud. Ya hablamos de dinero. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuestión a salud. Tenemos que comprender algo. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, nuestra actitud hacia la enfermedad debe de ser la siguiente. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Aquí el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que le quite su problema de los ojos. Él era enfermo, tenía un problema crónico de ojos, y en 3 ocasiones Pablo le dijo a Dios: Dios, quita esta enfermedad de mis ojos. Por favor, Señor Dios, quita esta enfermedad de mis ojos. Quítame este mal. ¿Y qué es lo que dice Dios en 12:9? 12:9 le dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, en tus enfermedades, en tus sufrimientos, en tus padecimientos, en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Bástate de mi gracia. En otras palabras, dependemos totalmente de Él y simplemente decimos: me basta la salvación, me basta la gracia que has puesto sobre mí. No puedo exigir más. No puedo exigir más que la salvación. No puedo exigir más que la salvación. Y de hecho eso no lo exijo, eso se me otorga. Wow. Y como se me ha otorgado, simplemente puedo dar gracias sin queja alguna, porque he sido salvo, cosa que no me merezco. Entonces, cuando usted tenga una enfermedad, dígale a nuestro Señor Dios: gracias, Señor, porque dentro de mi debilidad su poder es, ¿cómo dice? Perfeccionado. Y gracias, Señor, porque en mi debilidad y en mi enfermedad ahora yo dependo, y siempre he dependido, pero he aprendido a depender aún más de usted, Señor. Yo no tengo exigencias, solo tengo agradecimientos,
por la gracia que ha sido derramada sobre mí. Sin embargo, tenemos a tantas personas que, y me incluyo porque yo también lo he hecho, todos somos culpables. Llega la enfermedad, a nadie le gusta estar enfermo, a nadie nos gusta estar dolidos, a nadie no nos gusta padecer, a nadie. Y cuando esto sucede, muchas veces nosotros decimos, ay Señor, por favor, quítame esto, que es horrible, que por qué, ay Señor. Mira, si está en la voluntad de Dios quitarte ese dolor, te lo va a quitar. Si no te lo quita, dale gracias a Dios por esa enfermedad y dale gracias a Dios porque Él ha derramado su gracia preciosa sobre ti. Pero una cosa que es preciosa para nosotros los creyentes. En esta vida sufrimos temporalmente. Pero en la eternidad, después de esta vida, seremos perfeccionados, cuerpos glorificados, para jamás volver a ver sufrimiento, si es que usted está en Cristo. Por toda la eternidad usted tendrá un cuerpo glorificado y perfecto, si es que usted es salvo, para nunca sufrir jamás. Pero si usted no ha recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo y usted no es salvo, también va a vivir eternamente. Pero su eternidad va a ser otra. En vez de estar completamente en un cuerpo perfecto, sin ningún dolor, su cuerpo por la eternidad estará sufriendo en el lago de fuego. Por toda la eternidad. Si aceptas a Cristo, vas a vivir toda una vida eterna. En perfección. Si no aceptas a Cristo, también vas a vivir vida eterna. En sufrimiento y agonía perpetua. Mucha gente no hace distinción de, hay que hablar de la vida eterna. Sí, pero ¿cuál? ¿Vida eterna para los salvos o vida eterna para los no salvos? Porque ambos viven para siempre. La cosa es, ¿cómo quieres vivir la eternidad? ¿En un cuerpo glorificado? Vamos a ver versículos. Versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos rápidamente a Primera de Juan. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 3, versículo 2. 3.2, Primera de Juan 3.2. Amados, es decir, los salvos, los que son creyentes, ahora somos hijos de Dios, ya somos salvos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando de nuestros cuerpos transformados, de la glorificación. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, Cristo Jesús en su parousia, en su segunda venida, bueno, en el arrebatamiento pues, no en la segunda venida oficialmente, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él, es decir, el cuerpo glorificado. Ahora vamos a ver, hermanos, Colosenses, capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3, 4, dice la palabra de nuestro Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez, todo esto tiene que ver con glorificación. Va a ser hermoso. Ahorita en este momento no sabemos cómo hemos de ser, pero en un tiempo futuro será perfecto. Vamos a regresarnos a Primera de Juan, capítulo 5. Sí. Vamos a leer un par de versículos aquí. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 11. En cuestión a la muerte, usted tranquilo en referencia a la muerte. Tranquilo en referencia al dinero. Tranquilo en referencia a físico. Y también tranquilo en cuestión a la muerte. Porque si usted ha recibido a Cristo Jesús como su único y propio Salvador, observe lo que dice 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si tú has creído en Cristo como tu único y propio Salvador, tienes vida eterna. Eso es lo que dice Tito.
El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Por lo tanto, no estés afanoso ni por dinero, ni por tus enfermedades, ni por cuestiones de tu muerte. Porque si tú estás en Cristo, si tienes al Hijo, tienes vida eterna. Y no una vida eterna en condenación, sino una vida eterna en glorificación. Vamos a ver otro versículo. 1 Pedro, unos hojas hacia atrás. 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a otros como buenos administradores de la multiforme. Ese no es. Déjenme ver, ese no es el versículo que estaba buscando, hermanos. Es que estaba leyendo en capítulo 3, perdón. Mi error. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, aquí en este mundo, un poco, padecemos aquí temporalmente, Él mismo os perfeccione, hablando de la glorificación de nuestros cuerpos, la perfección de tu cuerpo, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esta vida sufro temporalmente, pero si estoy en Cristo tendré un cuerpo glorificado y perfecto y hermoso por toda la eternidad, sin sufrimiento alguno. Entonces, a diferencia de Job, que él estaba ansioso por dinero y ansioso por lo físico y ansioso en la introspección de su muerte venidera, como iglesia tenemos promesas preciosas. No tengo que preocuparme por dinero. Tengo que ser buen administrador, sí. Y tengo que ser sabio en mis gastos, sí. Pero no ansioso ni afanoso con qué voy a comer y qué voy a comer y qué voy a tomar. Muy bien, hermanos, como cristianos, no seas ansioso ni por dinero, ni por lo físico, ni por la muerte. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a continuar la próxima semana con el libro de Job. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por el ejemplo de Job y por lo que sucedió en su vida. Gracias, Señor, porque él podemos ver ejemplos en su vida y obviamente es muy práctico para nosotros en la actualidad. Sin embargo, nosotros le damos gracias, Señor, porque a diferencia de Job tenemos al Espíritu Santo y tenemos mejores promesas en un mejor pacto. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.